¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por ese compromiso que siempre tiene usted con mi programa y con la política con P mayúscula. Venimos hablando durante ya muchos años, ya no son meses sino años, de que la política ha cambiado desde que aparece el internet y sobre todo con las redes sociales. Para entender ese nuevo mundo, he invitado a alguien al programa que habla ya de 3 dimensiones de la comunicación política. Él sabe de los temas, los conoce, los ha desarrollado con gran capacidad, ha participado de campañas electorales. Es costarricense, de perfil bajo, pero de un gran conocimiento. Con nosotros nos acompaña el día de hoy Elliot Cohen Riva. Elliot, qué placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Claudio. Realmente un gusto compartir esta hora y tarde de domingo con un vino. Sí, hablando un poco de algo que nos apasiona, la política y a mí en particular la política digital, que en efecto es una nueva dimensión de hacer política. Creo que la gente va a disfrutar mucho el programa y van a comprender mucho mejor el espacio nuevo, en algunas áreas buenas, en algunas áreas preocupantes, que da el internet para la política. Así es. Ya regresamos con Elliot. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8,600 colones. Adquiéralo. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por continuar con nosotros en Noches sin Tregua. Entrémosle al tema con Elliot Cohen. Elliot, venimos en un proceso de varias campañas a nivel internacional y algunas poquitas en Costa Rica, donde ya el internet y las redes sociales son fundamentales en una campaña electoral. Pero no hay que limitarlo a la campaña electoral, la campaña política, esa que es permanente, esa que está siempre en el ejercicio del poder, quienes están gobernando, también está hoy con ese pie de amigo que representa las redes sociales y el internet.
Recientemente, para empezar con este tema, para darle contexto, hubo una gran discusión en el país alrededor de una figura que fue conocida como Piero Calandrelli, que era un troll. Después nos dimos cuenta que no era el único troll que estaba en gobierno ni que había estado en campaña. Y también tenemos claro que no es el único partido, el partido de gobierno, que usó troles, los demás también lo usan. ¿Qué representan estas figuras en esa realidad virtual que podríamos poner a realidad virtual inclusive entre comillas? Sí, en realidad a mí llamar realidad virtual es algo que no me agrada mucho porque es una realidad. La virtualidad es una realidad. Hoy en día vivimos con la virtualidad, es un instrumento que nos lo da primero la internet, pero sobre todo el teléfono celular, el teléfono inteligente, le da una dimensión nueva porque le permite a todos los seres humanos a través de ese aparatito opinar en tiempo real, y ahí es cuando la comunicación pasa de ser vertical a ser totalmente horizontal. Y en esa comunicación que se da a través del celular, del día a día, 24/7, es donde se está llevando a cabo hoy la política en la que participamos todos, queramos o no, porque al final somos seres políticos todos. Se está dando 24/7, 365 días al año en las redes sociales. Ahí está el grueso de la población, conversando sobre problemas de su comunidad, sobre cuestiones del país, sobre cuestiones de género, de deportes, de entretenimiento, de miles de cosas, pero hay una conversación abierta todo el santo día, ¿verdad? Y ahí entonces es donde tenemos que estar conversando. Y entonces hay tres formas de estar. Una es por la parte oficial, la cara A que nosotros llamamos, que es donde son los Facebook, las páginas oficiales, digamos, de instituciones, de partidos, de candidatos, de diputados, de personas, ¿verdad? Y hay un lado B, donde hay también páginas que apoyan lo del lado A, porque le dan credibilidad. Recordar que el voto se negocia en la credibilidad, y hoy en día los políticos y los medios tradicionales han perdido mucha credibilidad, y entonces están cobrando una importancia superlativa. La gente común y corriente le damos más credibilidad al amigo o compañero de escuela, incluso que no lo vemos desde hace 40 años, pero que está en un grupo WhatsApp de nosotros y nos da una noticia. A veces le damos más credibilidad a eso que a una noticia que se origina en un medio tradicional, ¿verdad? Y por otro lado está otro grupo de personas que cumplen una función ya no de apoyar lo del lado A, sino de atacar esas posiciones del lado A, oficiales y cosas. Y ahí es donde entran los troles, que son uno de los muchos instrumentos que hay en el mundo digital para generar percepciones, ¿verdad?, sobre las cosas. Yo los atribuyo un poco, digamos, a lo que era antes cuando uno iba por un pasillo de un supermercado, ¿verdad?, y le aparecía un impulsador de ventas, ¿verdad?, y lo paraba y le ofrecía un producto. Bueno, eso en cierta manera son un poco lo que hacen los bots, los who-bots, los troles, en fin, hay miles de mecanismos, ¿verdad?, para hacer eso. Ahí yo llamo tal vez que realidad virtual. De repente alguien paga unos bots y entonces aparece que este programa lo están viendo 4.000 personas. Y hay la posibilidad de pagar, y entonces tal vez 3.500, 3.700 son pagadas. Pero ante la opinión de la gente, dicen, lo vieron 4.000 o 5.000 personas. Puede ser una conferencia de prensa igual. Por otro lado, estos troles de la misma forma son hechos en equipo, son hechos en grupo. Hay iniciativas privadas, alguien quiere tener un troll por gusto propio, pero te pregunto,
que también hay, como se dice popularmente, granjas de troles donde reciben instrucciones, un librillo muy corto de qué es lo que tienen que decir, a veces muy limitado en lo que dicen, ¿verdad? Cremita de rosas, o todavía está chimado, lo veo yo con frecuencia, pero no hay una profundidad de debate. ¿Hay otro tipo de troles también en la profundidad del debate? ¿Se utilizan? Sí, se utilizan en todos los niveles, digamos, de la comunicación, ¿verdad? Digamos en Twitter, que es donde está un poquito lo que llamamos el círculo rojo, la parte de la gente involucrada en política, la academia, los medios, donde hay un poquito más de profundidad, digamos, en los contenidos. También hay troles, ¿verdad? Y hay personas que tienen sus troles porque prefieren opinar escondidos, ¿verdad? Bajo otra marca, digamos, bajo otro nombre, ¿verdad? Y gente tal vez muy, muy conocida, ¿verdad? Incluso que llegan por su personalidad en la hora de comunicación a tener muchísimos seguidores, y en realidad no es una persona, sí es una persona real, pero no debidamente identificada, ¿verdad? Como era el caso de Pietro Calandrelli, ¿verdad? Sí existe, y existen también troles que lo que hacen es distribuir memes con frases muy cortas, pero que al fin de cuentas de lo que se trata es de generar una percepción sobre algo, ¿verdad? De crear en el imaginario colectivo una idea que a veces es una verdad ilusoria, no es real. Ahora, para los que somos amantes de la política con P mayúscula, la que nos gusta la política de discusión, temática, con propuesta, muchas veces no encontramos eso en las redes, y serían programas como estos que también a veces se llevan, que se transmiten en YouTube, se lleva 1 hora y la gente ya no tiene la disponibilidad, tampoco quiere cápsulas de todo. ¿No está corriendo esa política con P mayúscula un riesgo ante esa nueva generación poco preocupada por la política, y otra que la trata de alguna forma peyorativa en redes o con poca profundidad? ¿No estará perdiendo la democracia? Y esto es un asunto sociológico más que de estrategia, pero ¿cómo lo ves? No, yo creo que estamos en una etapa de transición, y por el contrario yo soy más optimista en el sentido de que creo que gracias a la tecnología la política va a ser cada vez más participativa. Por ejemplo, hoy en día podríamos estar haciendo referéndums en tiempo real, consultándole a la ciudadanía sobre cosas y teniendo un poco la visión de lo que quiere el ciudadano, porque al final la política se trata de eso. ¿verdad? Y eso le da miedo a los políticos, sí, esa participación. Bueno, es que ahí es donde voy. Yo creo que el problema está justamente en algunos políticos tradicionales que quieren seguir manteniendo la política como la habían hecho, o sea, ellos generaban el mensaje y había que aceptarlo o no, ¿verdad? Y ahora no quieren entrar en esa discusión y no quieren, en cierta manera, rebajarse a conversar de una manera diferente de cómo se está conversando, mucho más liviano, más rápido. Antes el político llegaba a una plaza pública, se echaba un gran discurso y se iba, ¿verdad? Hoy, mientras está echando un discurso, la gente en su teléfono puede estar emitiendo emociones, haciendo comentarios en tiempo real, haciéndole preguntas en tiempo real, en un Facebook Live o cosas de eso. Y a eso yo creo que hay un temor, que eso sí le puede estar haciendo daño a la democracia, porque al fin de cuentas están creando una brecha muy grande entre el político y el ciudadano, entre la institución y el ciudadano también, ¿verdad? A nivel de gobernanza que hablábamos antes al principio. Gobernar es comunicar también, y mucha institucionalidad no está sabiendo comunicar como debe. Interesante lo que estás planteando de que es un nuevo escenario de intercambio de gobernabilidad, donde el ciudadano tiene más cercanía con el político. Te lo digo porque oyéndote pensaba no solo en aquellas manifestaciones masivas de plaza pública, sino que también los candidatos, inclusive a la fecha,
visitan pueblos y ahí tienen ese intercambio con los ciudadanos y van con menos temor. Y cuando enfrentan las redes, las enfrentan con más temor. ¿Qué hay de diferencia? ¿Será la falta de contacto físico, visual con las personas, el temor a los troles? ¿Qué es lo que más temor le da a un político cuando tiene que enfrentar redes? Yo creo que es lo que nos pasa a todos cuando hacemos algo que no entendemos, ¿verdad? Nos da miedo. Y yo creo que pasa por ahí, ¿verdad? No han entendido primero qué son las redes sociales, qué es eso. Muchos creen que es un medio de comunicación y no lo es una plaza pública. El ágora que hablaba Aristóteles, aquel lugar donde se llegaba a hablar de política, ¿verdad? Donde estaba el ciudadano, ¿verdad? El animal político que definía Aristóteles, en la antigua Grecia era un parque, el parque central, por decirlo así, o la plaza pública, ¿verdad? Hoy en día eso son las redes sociales, no es un medio de comunicación, es esa plaza pública. Y igual cuando van a una plaza pública se preparan, llevan un discurso, han estudiado en ese pueblo qué es lo que tienen que decir, cuál es el mensaje que llega, cuál es el tipo de población que va a estar ahí. Igual tienen que hacerlo en redes sociales. Y ustedes, los que están en estrategias de mercadeo y digital también, tuvieron que aprender, porque recuerdo que en el programa de radio de hace algunas semanas que conversábamos, me llamó mucho la atención que vos decías que en un principio, cuando hablábamos de mercadeo político, se hablaba mucho de tierra, era ese contacto con la gente, y aire eran los medios de comunicación, y que por algún momento los estrategas inclusive metían al internet dentro del aire, dentro de los medios de comunicación, y que ahora es una tercera dimensión, aparte de los medios, del contacto personal, está el internet. Correcto. Definitivamente cuando nace lo digital, y sobre todo por el teléfono, insisto, es cuando se saca la parte digital de lo que era aire. Aire es lo que es publicidad, medios de comunicación, y se pasa a otra dimensión. Y hoy estamos hablando de que se hace política en 3 dimensiones, en 3D, que son tierra, lo tradicional, lo que hablábamos, las visitas, la plaza pública, la dirigencia, toda esa parte que es importante en la política. Lo otro es el aire, que es publicidad, medios de comunicación, y hoy en día la tercera dimensión es lo digital, y recobra una importancia superlativa. Y bueno, la prueba son las 3 últimas elecciones en Costa Rica, que las han ganado partidos sin tradición, sin estructura, prácticamente recursos, sin trabajo de tierra, sin recursos, ¿verdad? Mucho apoyados por un trabajo en lo digital, ¿verdad? Por supuesto que la tierra y el aire juegan un papel importante. Los más tradicionales de Liberación y la Unidad siguen con el viejo librillo. Exactamente. Y ahí yo creo que hay una lección que aparentemente no terminan de entender, ¿verdad? Hay una manera nueva de hacer política y no lo están haciendo. Esa modificación de los parámetros de una campaña electoral ha llevado a esas sorpresas, esa es la conclusión que saco de lo que vos estás planteando. Esas sorpresas de candidatos que inclusive estaban en el margen de error, o en el caso del presidente Carlos Alvarado, parecía imposible ver la reelección después del disgusto que había ciudadano con el gobierno de Guillermo Solís, y aún así ganaron. En el caso particular del Partido de Acción Ciudadana, tuvo una fuerza joven que impulsó mucho esas iniciativas en internet. En el caso del Partido Progreso Social Democrático y el actual presidente Rodrigo Chávez, no era una fuerza joven la que manejaba las intenciones de la candidatura, todo lo contrario, parecía más bien una población muy conservadora. ¿Qué diferencia o qué similitudes pueden haber en el uso de ese nuevo instrumento de la internet y las redes sociales en esos 2 panoramas diferentes? Mucho joven involucrado en el PAC y no tanto en la campaña del presidente Rodrigo Chávez. Okay. Hay que entender algo claro, las redes sociales no son las que ganan en las elecciones. Las elecciones las ganan las causas.
¿okay? Y ahí es donde también muchos los partidos políticos tradicionales no han terminado de entender. Siguen creyendo que la bandera de un partido, la ideología, ¿verdad? Sigue siendo, o incluso el mismo candidato sigue siendo la bandera que hay que levantar para ganar una elección, y no es así. Se ganan por causas. La elección de Carlos Alvarado la ganó una causa que era provida, digámoslo así, ¿verdad? Todo el tema de los derechos humanos, donde lograron pues agrupar, y ahí, por ejemplo, los partidos tradicionales, particularmente Liberación Nacional, se le dio un poco en asumir una causa, y brincó Fabricio, se adueñó de una posición, al final de cuentas brincó y llegó a la segunda vuelta, ¿verdad? Pero era una causa evidente. En el caso concreto de esta última elección, la causa era el antisistema. La gente estaba cansada, obstinada, aburrida, frustrada, aumentado sí, pero más. meter el tema de la corrupción a esa causa. Puede ser parte de todo, sin embargo no es tan importante el tema de la corrupción. La prueba es que llevamos a segunda vuelta, llegaron dos candidatos realmente cuestionados, ¿verdad? Entonces, uno en lo moral y en el tema económico y demás. Exactamente, entonces al fin de cuentas la causa no andaba por ahí, era otra causa diferente que Rodrigo Chávez sí la supo entender, y su gente, y comunicarla bien en redes. Hay que empezar a entender el humor social, si queremos. Eso se trata la política digital. La política digital parte del ciudadano, del elector. Hay que empezar a escucharlo, hay que empezar a entenderlo si queremos conectar emocionalmente. La política digital tiene 4 características fundamentales. La primera es que está centrada en el ciudadano. No se trata, como hacía Aire, de vender un producto, Coca-Cola o lo que sea, ¿verdad? Sino se trata del ciudadano, de la persona. Lo segundo es que tiene que entretener. La política digital tiene que entretener. Competimos por entretenimiento. La gente, como vos lo decías, no está interesada en la política, está enterándose y formándose mientras está viendo a sus ídolos, a su equipo de fútbol, a su músico preferido. Es residual su atención. Exactamente, entonces ahí se entera de una oferta política y la adopta o no, ¿verdad? Pero entonces competimos contra eso. Entonces el contenido tiene que ser suficientemente atractivo para que la gente vuelva los ojos, ¿verdad? Mientras está navegando en y podría ser sociales. esa nueva forma, esos nuevos conceptos de una campaña electoral pudieran atentar contra las estructuras, contra la formación de partidos políticos, bien estructurados, bien formados. Hoy se habla mucho de partidos taxi, de franquicias electorales. ¿Ayuda el Internet a franquiciar partidos o son dos cosas que podrían ir de la mano, partidos bien formados, partidos bien profundos, con una estrategia digitalizada? No, definitivamente, si hubiese partidos, y los hay en el caso de Costa Rica, muy bien constituidos y tradicionales y todo, tendrían más fortaleza si supieran hacer política digital, ¿verdad? Lo que pasa es que no saben hacerlo. Y entonces estos otros partidos taxi o nuevos, emergentes, ¿verdad?, que llamamos, pues logran conectar, que es la tercera característica, la conexión emocional. La comunicación tiene que emocionar a la gente, y lo más importante es que tiene que viajar. ¿Qué significa viajar? Viralizar. El mensaje tiene que alcanzar la mayor cantidad de personas. Vea, le voy a dar un ejemplo. Yo hice un estudio de los 100 primeros días de esta administración, y quise ver el mensaje de los 3 presidentes del poder, qué tanto viajaba, para ver si justamente cumplían desde el punto de vista de política del presidente de la Asamblea digital, Legislativa, del presidente de la Corte y el del Ejecutivo. Y del Ejecutivo, ¿ok?
El Ejecutivo, un alcance de 23 millones de personas en su comunicación digital. Rodrigo Reyes, presidente del Congreso, 75,000 personas de alcance digital. Y la Corte, que en ese entonces fue aquella famosa visita del Ejecutivo a la Corte. Que estaba don Fernando Cruz como presidente. Exacto, don Fernando. Y hubo un poquito de bulla ahí. Logró 150, 170,000 personas de alcance. Abismal la diferencia. Totalmente. No tienen idea, ¿verdad?, de esa característica específica de la comunicación digital, de que el contenido tiene que viajar. Y eso simplemente no saben hacer, y ese es el temor que hay. No quieren meterse porque no saben cómo, y siguen creyendo un poco, y ahí pues publicistas y otro montón de personas, algunos comunicadores de la vieja escuela, ¿verdad?, siguen creyendo que la política se sigue haciendo como se hacía hace 20 años, y no, definitivamente. Me llevas a pensar en un tema que yo soy apasionado, el tema de la gobernabilidad, donde siempre hablo mucho del tema de la comunicación política y el enlace que tiene que haber entre ciudadanos y gobernantes, porque me da la impresión, y me corregís, que los gobernantes, no solo en Costa Rica, en muchas otras latitudes, se acostumbraron a ir a un proceso electoral, a ser electos como diputados, como senadores, como presidente de la República, y después de esa elección volvían a guardar al ciudadano y decían, bueno, ya, usted nos dio el visto bueno, usted nos autorizó a gobernar, regrese a su casa tranquilo, de esto nos encargamos nosotros. Parece que las redes no dejan a los gobernantes actualmente, o no les permiten que los vuelvan a encajonar y los guarden, sino que dicen, en un momento, aquí estamos para darle seguimiento a lo que usted dice o deja de hacer. Correcto, precisamente por el poder que tiene este aparatito, que es el segundo instrumento que usamos más los seres humanos después de la cama, el teléfono. Por el único instrumento que uno se devuelve cuando salió de la casa y se le olvidó. Exactamente. Hay que devolverse. Que es lo último que ve antes de dormirse y lo primero que ve cuando se levanta. Eso le dio el poder a la gente de estar en vivo de lo que está pasando, de estar opinando, de estar comunicando, de estar diciendo. Ya no, la gente no se queda guardada, y como era antes, y eso tienen que entenderlo, y no puede ser posible que la gente llegue a una asamblea legislativa, para citar solo un ejemplo, ¿verdad?, y se visten, ¿verdad?, de esa investidura que es importante, representante del pueblo, pero que les da un aura. Son ilustres desconocidos, la mayoría. Exactamente. Casi que 56, de los 57, yo diría que casi 56 son ilustres, bueno, 55 son ilustres desconocidos. Sí. Uno por una larga carrera como Rodrigo Arias, o la caso de doña Pilar Cisneros, por tantos medios de comunicación, su participación la hace muy visible, pero los otros prácticamente son desconocidos para la población. Sí, prácticamente, o sea, en términos generales la gente no ha logrado conectar con el ciudadano donde está, ¿verdad?, en ese ágora que hablábamos antes, ¿verdad? No le llegan, y creen que con el comunicado de prensa, con el discurso, con las fotos de ellos en la curul ya es suficiente, y eso ya no es suficiente. La gente quiere ver otras cosas. El concepto de transparencia, por ejemplo, ha venido cambiando. Ya no trata de rendición de cuentas, sino se trata de verlo haciendo, de quién es la persona, y son muy recelosos, ¿verdad?, en compartir su ser, a pesar de que son personajes públicos con la ciudadanía, y eso es lo que la gente quiere ver. Cuando esto de las redes y cuando lo de internet empezaba, también se estaba abriendo mercado dentro de las comunidades, estos instrumentos. Entonces la gente decía, es que es gratis, es que es muy barato. Hoy, con la fuerza que tienen, es gratis, es barato. No, es muy complicado, es muy complejo. Realmente hacer política digital es muy complicado. No es muy barato, es caro, hay que hacer inversiones. Sí es mucho más barato en el alcance por persona, o el costo por persona, digamos, que uno alcanza, ¿verdad? Pero realmente requiere de mucho know-how, ¿verdad?, de mucho software, de mucho hardware, ¿verdad? Hay mucha tecnología involucrada, mucha estrategia, tiene que haber mucha investigación
sobre todo, ¿verdad? El círculo virtuoso de la comunicación de contenidos es investigación, estrategia y después se crean los contenidos. Eso es el círculo virtuoso de la comunicación política, ¿verdad? Eliud, ¿y estará la gente preparada, el ciudadano, para aceptar que un poder ejecutivo pague esas campañas, que pague troles? ¿Deberíamos llegar a hacer eso como parte de la legalidad en un presupuesto? ¿O tendrá que seguir haciéndose como se hace paralelamente, con cuentas ocultas? Porque pareciera que esos usos no los quiere oficializar la ciudadanía, no le gusta que se oficialicen, ¿verdad? Por diferentes razones. Pero deberíamos llegar a ese nivel en donde en el presupuesto se establezca un espacio de publicidad, de trabajo de mercadeo, o por el hecho de los juzgamientos que hay, el ciudadano vería mal esa inversión y tendría que seguirse haciendo a oscuras, en secreto. Es que yo creo que la comunicación que engaña, que miente, que siembra ideas que no son reales, que no tienen fundamentos, la vamos a rechazar siempre. Está en la naturaleza de nosotros. Ninguno de nosotros quiere ese tipo de comunicación y mucho menos quisiéramos que saliera desde el gobierno, ¿verdad? Definitivamente que no. Sin embargo, el hacer buena comunicación, que incluye también trabajos de laterales, de cosas así, empezar a agrupar a la gente en otras ideas. No sé si, por ejemplo, acueductos y alcantarillados, por decir alguna institución, ¿okay? Que tiene que ver con el tema del agua, ¿okay? Bueno, ellos tienen su página oficial y hacen sus cosas ahí, su comunicado, pero el día de mañana podrían ellos estar haciendo campañas para estimular el consumo de agua y no de envases plásticos, por ejemplo, que hacen tanto daño al ambiente. Entonces, no necesariamente tienen que hacer una campaña con la marca de acueductos y alcantarillados. Pueden hacer una comunidad digital de las personas preocupadas por eso, por el daño que está haciendo, para levantar el consumo del agua, que es muy buena. El agua nuestra es de primerísima calidad, que no tiene ningún sentido estarla comprando en botellas estrictamente, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, estarían haciendo mercadeo para su producto de una manera diferente y no están engañando, están haciendo una comunicación distinta, eso es todo. En eso, cuando se reventó el problema con Piero Calandrelli, el troll que estaba muy pegado en campaña y en gobierno apoyando, el gran problema fue que se evidenció que una ministra tenía una relación, la ministra de Salud tenía una relación con este troll, e inclusive ella lo dijo en la Asamblea Legislativa, que lo había contratado para una campaña de salud. Luego cambió de opinión o cambió de justificación. Pero por eso te decía la pregunta, porque en este tipo de niveles, ¿cómo controlar esas campañas? ¿Cómo saber si esa campaña es una campaña de altura o es una campaña sucia? Porque se puede prestar para las dos formas, por lo mismo que vos decías, que hay varios actores que así como puedes tener troles en positivo, también puedes tener troles en negativo. Sí, definitivamente no es posible controlarlo. Hay herramientas digitales que tenemos donde uno más o menos puede saber por dónde vienen los tiros, ¿verdad? Pero estrictamente en lo que es la parte del pago y todo, aunque ya las redes se han puesto bastante duras, ¿verdad?, con respecto al seguimiento de quién está pagando cosas, pero bueno, en el caso de Calandrelli, por ejemplo, era un pago por simple móvil que se dio a una persona, ¿verdad? Eso es incontrolable, ahí lo está juzgando el pueblo, que al final la verdad salió a la luz, ¿verdad?, y fue una barbaridad. ¿Y cómo verías vos que el Tribunal Supremo de Elecciones buscara un equilibrio en redes? Se ha hablado mucho de cómo buscar el equilibrio en radio, en televisión y que todos tengan acceso a la radio y a la televisión. ¿Sería posible también eso o ahí es un mundo casi que imposible
de controlar. No, tienen que buscar ese equilibrio, o sea, tienen que hacer política digital, tienen que ponerse a generar contenidos para lograr ese equilibrio, que es lo que está pasando ahora, ¿verdad? O sea, realmente, estrictamente hablando, se ve muy claramente que la administración actual está haciendo un trabajo de política digital importante y no hay oposición, en redes ni a nivel nacional, ¿verdad? O sea, no hay oposición. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Sí, bueno, el equilibrio también deberían venir por iniciativa de los partidos adversarios. Por supuesto, también de la oposición, a eso me refiero. Igual pasa en las instituciones, o sea, los adversan, pero la institución no está generando contenido para esta conversación. Los departamentos de comunicación de instituciones lo más que hacen son boletines de prensa, y postean un par de cosas ahí en las páginas oficiales, pero no están estrictamente haciendo mercadeo político, ¿verdad?, para crear ese balance y dar una oferta para que el ciudadano pues elija por uno o por otro lado. Entonces estamos oyendo solo una parte de las cosas y ese es el problema que estamos teniendo. Y yo en ese sentido sí he venido mucho insistiendo y alertando sobre todo a las personas que están en la política, que es el campo que nos ocupa, de que están dejando un espacio vacío, y vos lo sabes muy bien, un espacio político que no se ocupe, lo ocupa otra persona. Y ahí estamos cometiendo un error, y eso sí es peligroso para la democracia. Cuando se dieron algunas campañas electorales en los Estados Unidos y el mismo Brexit en Reino Unido, se vio en conflicto Facebook y se vio en conflicto el tema de Cambridge Analytica. Y aquí en Costa Rica también tuvimos algo similar, diferente, pero similar en el sentido de que en el gobierno del presidente Carlos Alvarado se justificaba la UPAT con la intención de buscar datos, y decían que los datos que se buscaban era para poder implementar buenas políticas públicas. Pero hay un gran temor de que el uso de esa información, de esos datos muy sensibles de una sociedad, sean utilizados exactamente en procesos electorales. Ahí hay otro tema inmensamente grande y de mucha preocupación. Sí, correcto. Definitivamente el modelo de negocios de las redes sociales es perverso. ¿A qué me refiero? Que negocian con información. Lo que genera el ingreso es la información en las redes sociales. Esto era como si cuando empezó el teléfono, por ejemplo, que te acordás que era una operadora que podía estar oyendo todo, entonces en lugar de cobrarnos a los que usábamos el teléfono por el tiempo que usábamos por la llamada, se le pagara a la señora que oye por la conversación que oía. Y entonces le compraban la información, que fulano le gusta tal jabón o le gusta tal cosa, y la telefonía hubiera negociado con la información y no con el tiempo de uso. Con las redes sociales pasó eso justamente, que están negociando con información. Y en ese sentido el modelo de negocio es perverso, porque están vendiendo la información tuya, mía, de todos. Esa es la realidad. Así de triste, pero eso es lo que está pasando. Entonces, es una realidad que nosotros tenemos dos maneras de verlo. Puede servirnos, yo en lo personal, por ejemplo, cuando yo voy a hacer un viaje y me pongo a googlear por ahí, a México, por decir algo, y de un momento a otro me empiezan a aparecer ofertas de México y cosas de mi hoteles de México y cosas que hacer en México y todo. Bueno, ahí le vendieron la información a alguien de que yo estoy interesado en ir a México, y entonces me están mandando información sobre México, o comprando un carro, o pensando sobre tal cosa a nivel político, o lo que sea. Yo puedo decir, bueno, en realidad me está facilitando la vida, porque en realidad sí quiero ir a México y me están dando la información que yo quiero. O la otra puede ser, ¿qué carajos? ¿Por qué me hacen eso? O sea, ¿por qué le dicen a esta gente que yo quiero ir a México? O que yo estoy en México. ¿verdad? O que yo estoy en México, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, como usuario, ¿verdad?, tiene que tomar la decisión de si uso o no uso las redes. Pero lo que no podemos decir es que
las redes no deberían de hacer eso. Esa información en campañas antes se buscaba en encuestas. Y se llamaba por teléfono y le preguntaban a la gente, pues, qué edad tiene, qué come, qué partido le gusta, qué ideología tiene. Estarán sustituyendo la información que se da en redes a las encuestadoras, en este caso, que eran las que buscaban el perfil. ¿Te acuerdas? En una campaña electoral se montaba sobre los perfiles de hacer encuestas y estará facilitando muchísimo más el internet y esa comunicación de las redes sociales para esa información, y quedarán las encuestas relegadas en algún momento, o siguen siendo un complemento. Siguen siendo complementarias. Lo que hoy en día tienen las redes sociales es que uno puede escuchar la conversación. O sea, dentro de las cosas importantes es que la encuesta uno preguntaba, con las redes sociales uno escucha. Entonces yo puedo, por ejemplo, con herramientas que yo tengo, en el caso de unas alcaldías que vienen ahora, yo podría coger el cantón de Guásimo, por decir algo, y poner mis herramientas a escuchar qué es lo que está hablando la gente de Guásimo. Y entonces ahí me puede salir de que están hablando mayormente de un problema de basura, o un problema de agua, o un problema en la escuela, o de carreteras. Eso le facilita a un candidato que va a una gira llegar a hablar de lo que la gente le preocupa. Y incluso hacer programas de gobierno y todo, pero eso es para bien, porque al fin de cuentas le está dando una oferta que es lo que la gente está necesitando y no tienen que inventarla. Y eso se trata de la política, solucionar los problemas del ciudadano. Entonces oigámoslo, y eso es la gran ventaja que tienen mucho la escucha social, digamos, para ver el lado positivo, ¿verdad?, de las cosas. Y yo creo que eso puede ayudar, y le debería ayudar a las instituciones, y le debería ayudar al gobierno también, de escuchar qué es lo que está pasando. Ahora, negociar con esa información y todo es donde la cosa es diferente. En esa misma complementariedad estamos hablando. Antes decías vos que Twitter tiene una particularidad y que ahí participa la gente que está más en política, y me puse a pensar que en la campaña de Obama, cuando Obama hace su primera campaña, la red que era más fuerte para su campaña fue Facebook. Cuando vino Donald Trump, la red que más él explotó es Twitter. Resulta que hoy se habla de que lo más fuerte viene siendo Instagram, y algunos hablan también de lo que representa TikTok. Inclusive en Estados Unidos hoy hay un gran debate con intención de cerrar la posibilidad de que TikTok funcione en los Estados Unidos de América. También las redes, que van en un crecimiento permanente, empiezan a obligar a los políticos a estar en todas las redes, a trabajar en todas las redes, porque lo que nos estás diciendo vos cuando ponías el caso de Twitter es que las redes también tienen particularidades diferentes para la población de cada una de ellas. Correcto. Definitivamente tienen que estar en todas las redes. Cada red tiene particularidades, públicos diferentes, usos distintos, y si uno le quiere llegar al elector en términos generales o al ciudadano, de ahí hay ciudadanos que están en Facebook, hay otros que están de preferencia en Twitter, otros que están en TikTok, otros que están en Instagram, según edades, según localización, según el grado de penetración del internet, por ejemplo. Aunque WhatsApp no es una red, pero también es importantísima desde el punto de vista de política digital. El WhatsApp le da mucho valor al contenido, porque si a vos te llega un contenido a través de un WhatsApp, es de una persona que vos conoces, y entonces estás valorizando ese contenido que te llega, ¿verdad? Entonces forma parte de toda la política digital y hay que saberlos usar, hay que estar en todos lados, definitivamente. Estamos prontos a un proceso electoral que es municipal, y vendrá la campaña del 2026, que todavía está a varios años, no es pronta, pero esta evolución que hemos tenido en Costa Rica, ubicándonos hoy solamente en Costa Rica, donde primero tuvimos la fuerza en el gobierno de Carlos Alvarado, en la campaña, que Carlos Alvarado sale electo, de sentir las redes con más profundidad. Después viene la elección del presidente Rodrigo Chávez,
ya vemos más penetración. En la próxima, ¿te imaginas algunas variables? Yo sé que es muy difícil porque la tecnología cambia de un día para otro y la evolución de la información en Internet también, pero viendo otras latitudes que vos conoces muy bien, nosotros siempre vamos un poquito rezagados a la reacción de lo que sucede en otros países, en campañas electorales, pero aún yendo rezagados los tiempos, la tecnología hoy los acorta y el acceso acorta a esas nuevas formas de hacer política. ¿Ves algún cambio para este nuevo proceso que viene en el 2024 o para el 2026? ¿Te imaginas que tiene que haber más especialización, más conocimiento, o seguirán las redes funcionando un tanto igual? Porque también en algunos espacios las redes terminan cansando también a quien las utiliza, ¿verdad? Que sea Facebook, sea Twitter, y la gente empieza de repente a abandonarlas. ¿Ves algún cambio fuerte de aquí que es un corto plazo? Pensar en el 2026, en este tipo de cosas es un corto plazo. Yo quisiera creer que sí, y es necesario, y qué dicha que tocase el tema de las municipales, porque ahí hay un vivo ejemplo del fracaso de la oferta política hacia el ciudadano. 30% del ciudadano es el que vota en las municipales. Correcto. El otro día me preguntaron, es que los alcaldes ganadores, perdón, todos los alcaldes son unos perdedores. Fueron electos con 20, 25, 27%, 28%, 30 y piquito en algunos cantones. ¿Eh? O sea, el 70 y resto por ciento de la gente no los votó. Goleado 7-3. Sí, claro. La oferta política a nivel de cantonal es pésima. Es pésima. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, que no están conectando con la gente, no le están llevando esa oferta que necesita, que como país tal vez no hemos logrado hacer entender al ciudadano la importancia del gobierno local, pero eso pasa por la institucionalidad, pero pasa también por los actores políticos, ¿verdad? Que no han logrado llamarlos o unirlos a esa causa, ¿verdad? Que tienen para resolver los problemas de cada uno de los lugares. Y yo creo que en esta elección hay una gran oportunidad, porque el hecho de que la reelección no se haya permitido, creo que 33 por ahí de alcaldes que no van a poder reelegirse, es una gran oportunidad para que entre nuevas personas y ojalá, y eso es mi esperanza, que entren con una nueva forma de hacer política para que interesen al ciudadano que hoy en día no está en la política, con una oferta que les convenga y así levantar el nivel político a nivel local. Nosotros estamos en deuda, es realmente deprimente lo que pasa a nivel municipal, ¿verdad? O sea, a la gente no le interesa la parte municipal y perdón, no es culpa del ciudadano. Y para el 2026, esos partidos que decías vos, que no se actualizan, que están perdidos en el mapa del Internet, de esa tercera dimensión que representa hoy el Internet y la comunicación tecnológica. Ves a los partidos reaccionando, porque la coyuntura particular del Partido Progreso Social Democrático en el uso de las redes fue buena, pero digamos que no fue tan profesional como aspirarían algunos que hubiese sido, por falta de recursos, por lo que haya sido, pero fue muy efectiva. Yo creo que la campaña digital del partido en el gobierno fue muy buena y sigue siendo muy buena. Que ellos siguen en campaña. Sí, en campaña permanente. Sí, exacto. Y yo creo que ahí los que están han entendido muy bien que la campaña política no se guarda, que continúa, que es vigente permanentemente. Correcto. A mí me sorprende ahora que decís eso, por ejemplo, de políticos precandidatos o candidatos, ¿no? Se acabó la elección y sus redes sociales la pagan. Es como de que yo invite a la gente a comer a mi casa, ¿verdad? Y a la media cena me vaya para el cuarto, ¿verdad? Y los deje ahí, y los deje solos, ¿verdad? Así lo puede interpretar la gente con toda razón, ¿verdad? Porque uno les dice, vengan, síganme. Eso que estás poniendo es un vivo ejemplo. ¿Te acordás de aquello cuando la gente llegaba
a tocar, iban a una comunidad, el candidato decía, es que ustedes solo vienen cuando hay campaña y se olvidan luego de nosotros. Bueno, en redes funciona igual por lo que estás diciendo. Exactamente. Sí, pues vos jalás a seguidores y todo, y después dejas de darles contenido, no volvés a hablar de ellos, y la gente se desilusiona, ¿verdad? Si estás en política, hoy en día, es que ya la política no se apaga, es lo que les decía, ¿verdad? O sea, ya no es solo la plaza pública a tal día, a tal hora y en tal lugar, ¿no? Hoy estamos haciendo política 24/7, 365 días al año. Y si estamos en política, tenemos que tener eso claro. Y el tema de los medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales ya no influyen tanto en la elección de un candidato. En algún momento en nuestro país habían 2 o 3 medios de comunicación que eran determinantes para visualizar a X o Y candidato, así como para ocultar a otros. Pero resulta que viene el internet y muchos, tal vez por las mismas deficiencias que vos estás diciendo, de no ver ese mecanismo, se escondieron, no se visualizaron. Creo que fue en Colombia, que hubo un candidato, Rodolfo Hernández, que solo en redes hizo su campaña. Después me recuerdo otro candidato, creo que fue en Brasil, que tenía un problema legal en Brasil, y entonces hizo su campaña digital desde los Estados Unidos de América. Fue en Chile. Fue en Chile, bueno, fue en Chile. Quedó tercer lugar. Eso te iba a decir. Entonces, aquí viene ese complemento de que las redes son, para los que no se visualizan, son fundamentales, pero pareciera que no lo han comprendido muchos. Y los medios de comunicación tradicionales han perdido influencia política. Correcto. Como comentábamos al inicio, el voto se negocia en la credibilidad. Y los políticos y los medios tradicionales han perdido credibilidad. Precisamente por eso, porque han dicho mentiras, han apoyado por sus intereses, ¿verdad? Han generado noticias, un montón de cosas y han perdido de credibilidad. ¿Y no puede pasar eso con internet también? Mentiras, perder credibilidad. Podría ser, falsas. Lo que pasa es que ahí estamos todos opinando, entonces al fin de cuentas es casi imposible, ¿verdad? Que gane un criterio, al fin de cuentas es la gente hablando, es toda la gente, ya tiene el poder, ya no es lo que dice un medio, es lo que dice el ciudadano en términos generales. El Instituto Reuters y la Universidad de Oxford hicieron un estudio en el 2021 y le preguntaron a la gente de dónde se forma y se informa hoy en día, ¿okay? Y más del 50% de las personas está hablando ya que se informan en las redes. Le preguntaron también qué credibilidad tenían los medios tradicionales, los políticos. 10% de la gente le daban credibilidad a los medios tradicionales, 8% de los políticos. Creían más en la gente corriente, en los medios digitales pequeños que están cogiendo un auge importante, en los influencers, y influencers no estamos hablando de un Keylor Navas o de un Brian Reed, no, estamos hablando de gente que opina tiene 5,000, 10,000, 15,000 seguidores sobre un tema, mascotas, no sé, arte, lo que sea, ¿verdad? Le dan más credibilidad a ese tipo de cosas, precisamente por error de esa manera de hacer periodismo del pasado, ¿verdad? Y de hacer política del pasado. Entonces, la gente se está formando e informando ahí. En Colombia, ahora que mencionaba, el otro día hablaba con una colega que estuvo muy involucrada en la campaña, fue una de las estrategas ahí, y me comentaba que ellos hicieron una encuesta a salida de urna, ¿verdad? Lo que llamamos a boca de urna, y preguntándole de dónde habían tomado la decisión para emitir el voto. 72% en las redes sociales. Monstruosa la diferencia. Entonces, definitivamente ya no son ellos los que ponen los... Y hay naciones donde esa libertad de expresión, que a veces es un libertinaje también en redes, tratan de controlarlo, ¿verdad? Hay países donde la libertad de expresión que ha permitido el internet se ha vuelto un conflicto. Sí,
Elliot, se nos fue el programa, pero muy agradecido con vos y muy rica la conversación. Encantado, fue un gusto realmente de conversar sobre eso. Hay que evangelizar en estos temas, Sí. porque yo siento que en esta época de transición, como te digo, yo quiero ser optimista en el sentido que todo esto viene para bien, pero en este proceso estamos dejando huecos muy peligrosos para que se instalen autoritarismos, por ejemplo, para que se instalen verdades ilusorias y cosas que no van a ayudar mucho a la democracia, pero que al fin de cuentas, entre más rápido pasemos este proceso y nos involucremos, yo creo que vamos a salir ganadores. No, y el ganador hoy es el televidente que nos está viendo, porque este tema, a razón de lo que pasó con este troll y el gobierno actual en Costa Rica, no se trató como debió haber sido tratado, con la profundidad que lo has hecho vos, y creo que eso es determinante, ¿verdad? Más allá de lo bueno y lo malo que se pudo haber planteado en ese momento de troleo que se definió, creo que el hecho de tener a gente que conoce del tema, con la expertise tuya y con el conocimiento es fundamental. Muchas gracias, Elliot. Encantado. Y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo, aquí, donde usted ve Política con P mayúscula. Un abrazo.